Por favor, de pie. Vamos a leer el Santo Evangelio de Juan, el apóstol, el discípulo amado, testigo de los hechos, donde escuchó y nos enseña que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Hola, soy Ricardo. El cristianismo es en realidad una leyenda popular, cuentos, que generan religiones como en cualquier parte del mundo. Las estadísticas son muy claras. Entre más pobreza económica, más ignorancia, más cristianos. Personas apáticas, que no verifican nada porque así es su estilo de vida, imposibilitados de adquirir cultura e informarse de la realidad de su pobre leyenda popular. Cuando puedes esa cultura, te va a sorprender que los eruditos cristianos admiten los engaños de la leyenda en sus libros y debates. Muy al contrario, los sacerdotes, curas, pastores, que mienten, engañan a su comunidad. Para tomar el presente tema de la farsa del Evangelio de Juan, te pido que revises nuestro video de los Evangelios, donde exponemos con esos mismos eruditos cristianos, que no pueden mentir ante la presencia de sus colegas ateos, cómo reconocen que no fueron apóstoles, testigos de los hechos, sino escribas anónimos del Imperio Romano. El Evangelio de Juan, que no es de Juan. Debería ser de un estilo de un autor, y no lo es. En la corrupta Biblia no hay un solo original. Toda esa literatura es producto de varios escribas, inventando personajes, escenas, palabras, doctrina, milagros, y un ejemplo brutal en el Nuevo Testamento es este evangelio que literalmente es pura fantasía convertida en la inútil teología. Mira la diferencia entre los engaños de los sacerdotes a la honestidad de los eruditos en la más alta cultura, que en su pobreza económica los cristianos no pueden acceder. Es claro en la comunidad de la crítica textual que estos textos de Juan no es de un solo escriba, que no fue testigo de nada. Comenzamos con El erudito cristiano, referencia académica, el Dr. James Louis Martin. Fue miembro de Union Theological Seminary y de la Edward Robinson Professorship of Biblical Theology. En su profundo estudio y análisis del Evangelio, en su obra History and Theology in the Fourth Gospel, nos exhibe 4 estilos al menos como autores, repito, 4 autores que no son testigos de nada. Peor aún, eran grupos de escribas, no individuos, comunidades, fabricando al Cristo en su criterio. Señala a partir de la página 35 como la narrativa de la curación del ciego por Jesús en el capítulo 9 es un simbolismo, no es un evento histórico. Es la supuesta ceguera de Israel. Un simbolismo teológico. Misma situación que es respaldada por otros eruditos cristianos en toda la narrativa, en todo el cuento metafórico de ese evangelio. Y llegamos con otro gran erudito cristiano. El Dr. Edward Raymond Brown, máxima autoridad católica en esos documentos. Doctorado en idiomas semíticos. Trabajó con los rollos del Mar Muerto. Fue integrante del Segundo Concilio Vaticano de 1962 al 65. Con 24 doctorados honorarios en su vida, es el erudito católico más importante. Referencia académica cristiana, en especial el de El Evangelio de Juan. También es honesto y nos informa en la página 61 de su libro, The Community of the Beloved Disciple. Ya el Dr. James Louis Martin había propuesto 4 grupos con estilos diferentes en la reconstrucción de la comunidad joánica, incluyendo esos mismos que participaron. Temo que virtualmente he duplicado sus cifras, he determinado 7 grupos. Y ya son más, no uno. Tú que nos sigues, mira la diferencia de esos nefastos sacerdotes ocultando la realidad. El Evangelio de Juan fue creación de 7 grupos de escribas romanos, fabricando al mejor Jesucristo posible en un cuento teológico, sin ninguna legitimidad histórica. Y la autoría fue inventada a finales del segundo siglo.
Ahora incluimos al Dr. Bart Ehrman, señalando cómo los escribas obtenían información. Here's something worth thinking about. The Gospels are written in highly literate Greek. They're written in highly literate Greek by educated Greek-speaking Christians living 40, 50, or 60 years later. They weren't eyewitnesses. Where does Mark claim to be based on Peter's testimony? He doesn't. Where does Matthew say that he's basing his Sermon on the Mount on an eyewitness? He doesn't. These are people who have heard stories about Jesus. They're living outside of Palestine. They don't speak Aramaic. They're Greek-speaking people living somewhere else. We don't even know where. Rome, Antioch, Ephesus, we don't know. How do they get their stories? Well, how does anybody get the stories in Ephesus about things that happened in Palestine? They've heard stories that have been circulating around the Roman world until they come to them. They're writing stories that they heard in Greek. El Dr. Brown se expande en su información. ¿Cómo se puede distinguir la autoría romana y no hebrea? En los 3 evangelios anteriores, Lucas, Marcos, Mateo, Jesús es judío y debate con fariseos y saduceos. En el presente evangelio de autoría romana, Jesús no es judío. Los textos joánicos tienen estas expresiones. Capítulo 10, versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y así sigue el Evangelio. Esta obra no es producto de un autor hebreo, sino de romanos, creando este cuento. Ahora pon mucha atención a la siguiente escena. No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que, siendo hombre, te haces Dios. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, vosotros sois dioses. ¿Lo notaste? Lo repetimos. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, vosotros sois dioses. Por esta situación, es muy benéfico la obra de eruditos. Así es como el análisis del Dr. Raymond Brown nos exhibe que los autores, esos 7 grupos de escribas romanos, que separan a Jesús de su naturaleza hebrea, ahora ignoran que en la cristología, que Jesús como Dios Padre, crearon esas leyes para su pueblo. Y Jesús termina ahora separado también de las leyes judías que él y su Padre crearon y entregaron. Y siguen los errores romanos, porque confunden la ley con el Salmo 82, versículo 6. Comprende, los salmos no son la ley hebrea, son cánticos, himnos, con poesía. Ahora sorpréndete. Este salmo es de autoría de Asaf, levita y músico. Recalco un músico poeta, no Dios ni profeta. La ley está en el Pentateuco, o Torá de Moisés. Nunca un salmo es considerado ley. Esta situación exhibe la colosal ignorancia de esos autores anónimos romanos, creando una escena que no es histórica, sino que demuestra lo pobre, ridículo y corrupto de este evangelio. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. También el Dr. Brown señala otra escena inventada, la de la samaritana. Desde la página 20 nos informa de las incoherencias entre evangelios. En Mateo 10, versículo 5, Jesús, en medio de su doctrina, prohíbe a los apóstoles entrar a poblaciones samaritanas. En Lucas, en capítulos 10 y 17, los samaritanos son hostiles. En Actos de los Apóstoles, en el capítulo 8,
del primer versículo al 25, informa esa obra que el cristianismo llegó a la cultura samaritana años después por una persona helénica llamada Felipe. Y tenemos en Juan otra farsa, pues el erudito católico señala, desde su página 44, que los samaritanos no esperaban al Mesías, y mucho menos determinarlo como el Cristo en utilizando el idioma griego. Repito, porque es muy importante, mucho menos determinarlo como el Cristo utilizando el idioma griego. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ellos esperaban a un maestro, Taheb. Sus costumbres, tradiciones y expectativas eran diferentes. Fue hasta el siglo XVI que se cambiaron a esperar al Mesías. Así que esta escena es otro invento, mediocre de esos escribas. En un evangelio saturado de mentiras, creando un cuento teológico muy pobre y corrupto. Y pasamos a otra escena falsa, antes de compartirte a otro erudito cristiano. Más narrativa evangélica que no es historia, más contenido de unos textos saturados de engaños y ridículos mensajes teológicos fundamentados en fantasías. No hechos históricos. Como lo menciona el Dr. Bart Ehrman. Los evangelios son textos históricos por su composición teológica. No son narrativas históricas legítimas. Han sido alterados por facciones cristianas, cada una para su beneficio. No representan eventos que sucedieron. En el mismo capítulo, a partir del versículo 46, Jesús va a Caná de Galilea, y ahí encuentra, dependiendo de las Biblias y sus traducciones, a un rico mercader, o a un oficial del rey o emperador, o un noble, cuyo hijo estaba enfermo. Y esta persona dice: Señor, acompáñame antes que mi hijo muera. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ve, tu hijo vive, está sano. Y esa persona regresa a su casa para encontrar a su hijo sano. El mensaje es de creer, el eterno mensaje de la mediocre religión cristiana, la fe. Creer en base en estos cuentos y fantasías que no son historia. Raymond es honesto y señala la mediocre narrativa. ¡Qué noble! ¡Qué mercader! Sin nombre histórico, sin jerarquía identificable, sin nombre del hijo. Por favor, datos precisos para ubicar a esta persona en la historia. El supuesto milagro de fe del noble que tuvo fe y al regresar a su hogar, los sirvientes le comunican que su hijo está sano, sin datos legítimos. Recuerda cómo la ridícula Biblia en el Éxodo menciona al faraón cerca de 100 veces y nunca te da el nombre histórico, ni fecha exacta, ni la ciudad egipcia en donde sucedió, nada. Igual que aquí. No es realidad en la historia. La absurda Biblia es una narrativa mediocre con intentos teológicos, con sus fraudes. Ahora presentamos al Dr. Craig Evans, máximo erudito cristiano en debates en nuestra era, ante el Dr. Bart Ehrman. Aquí es donde podemos apreciar el aporte del Dr. Ehrman. Ante él, los eruditos cristianos no pueden mentir, como es en el presente caso del Evangelio de Juan. Te presento el debate de enero del 2012. Okay, Dr. Evans, in your popular book, Fabricating Jesus, you discuss the various criteria of authenticity that scholars use to reconstruct historical portraits of Jesus. Clearly, these criteria cannot apply to every aspect of the life of Jesus. Are there any sayings of Jesus or activities in the Gospels that you are skeptical about? Now, that's a very good question. Yeah, the criteria, by their very nature, they look for sayings, and sometimes they're applied to deeds, that can pass the test of the criteria. Now, some of the criteria are a little wonky, and some have been either modified or set aside. For example, one criterion says, if a saying occurs in two or more independent streams of tradition, its claimed authenticity is strengthened because it's not likely to just be a ringer that floated into one stream. A ringer might get into one stream, but would it get into two or three independent streams? It's not likely. So anyway, and then on it goes. There are other criteria. So
There are sayings attributed to Jesus, we'll just stick with the sayings, that, as far as we can tell, don't meet the criteria. And that is partly why the Jesus Seminar, Bart referred to it as regarding as uncertain or inauthentic, like 78% of the gospel materials. And it's because, in large measure, lots of materials don't fit the criteria. And I think they had some of the criteria wrong, and there were other problems of context. So, yeah, like I've already mentioned the Gospel of John as an example of that. It's singly attested. So the distinctive material in John is not found in multiple sources, but only in one. But also it's it doesn't fit the early first century Jewish setting, and oftentimes it doesn't agree with the synoptic Jesus in Matthew, Mark, and Luke, who talks a different way. And so the Johannine sayings, the distinctive ones, with a few exceptions, they're the ones that look like, as I said earlier, a different genre altogether, something that only incidentally has historical material in it, but otherwise is a completely different type of literature, more like wisdom literature, where Jesus is portrayed as wisdom personified and walks and talks like wisdom. Pon atención en los testimonios joánicos o joánicos a que se refiere. Way. And so the Johannine sayings, the distinctive ones, with a few exceptions. Observa cómo hace mención de esa comunidad que el Dr. Raymond Brown informa en su libro. Y en el siguiente fragmento admite que Juan es una composición metafórica, no histórica. All right. No, you have said that Jesus didn't say, okay, you are not going to use John as a blueprint for writing the historical life of Jesus, because you think it's metaphorical. En el siguiente fragmento explica cómo todas esas frases de "Yo soy el camino de la verdad y la vida", "Yo soy la vid verdadera", etc., tan utilizadas por los cristianos, no son parte de el mensaje del Jesús histórico, sino, como lo confirma de nuevo el Dr. Evans, es de la autoría de la comunidad joánica que elaboró esas palabras en base a la interpretación de ellos. En sus propias palabras de este erudito, el Jesucristo en Juan es metafórico y el Evangelio es una gran parábola, no historia. Okay, so in the Gospel of John, Jesus says a lot of I am sayings. Very famous sayings. Before Abraham was, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. I am the bread of life. I am the light of the world, etc. These I am sayings. And at one point, of course, he says, the Father and I are one. So my question to you is, do you think the historical Jesus really said these things? I think most of these things were not uttered as we find them by the historical Jesus. So I suspect we don't have too much difference on John. My view is the Gospel of John is a horse of another color altogether. It's a different genre. John is often compared to the wisdom literature. It's like wisdom is personified. Chokmah, Lady Wisdom, or in Greek, Sophia. She wanders the streets, she calls out to people, she does things. Well, nobody would read that and think, oh, did you see Wisdom going down the street the other day? Nobody would think that as a literal person. What is mysterious to me about John is that once you say that and say, okay, perhaps we should interpret the I am statements as he is confessions, he is the light of the world, he is the way, truth, and the life. He is the bread of life. A confession of the Johannine community that likely generated that version of the gospel. About the time you think John is a gigantic parable. Ahora comprende lo siguiente, y te darás cuenta de la farsa de la leyenda del Cristo. ¿Cómo mejoraron la narrativa esos 7 grupos, cada escena, las frases, la doctrina?
En Marcos, Lucas, Mateo, revisa no hay vía crucis. La cruz la carga Simón de Cirene. Fue inventada en Juan, la escena que el Jesucristo carga la cruz, para mejorar el cuento. En los 3 anteriores, muere después de comer la Pascua en Lucas 22:15. Claramente se alegra de estar cenando la Pascua y muere al otro día. En Juan, estos grupos de escribas cambiaron su muerte para que coincidiera con la muerte, el sacrificio del Cordero Pascual el día anterior, el día de la preparación. En los diálogos de las últimas cenas de los sinópticos, tenemos unas 250 palabras en Juan, con tanta verborrea inventada, llega a las 3.500. Muy importante. La supuesta resurrección de Lázaro es creada teológicamente. Resulta un mensaje teológico de que todos podemos resucitar. Por eso ningún historiador menciona ese evento. Y observa que en esta enorme parábola de entre comillas de Juan, la escena de la resurrección de Jesús es también parte del cuento. Tampoco es historia. Como debes saber que también la supuesta resurrección en Marcos fue inventada cerca del V siglo. 2 de las resurrecciones. Cuando tienes cultura que los cristianitos no tienen, sabes que fueron descaradamente inventadas a lo largo de los siglos. Pues ya conoces la realidad del supuesto Evangelio de Juan. Una obra tardía, de 7 grupos de escribas romanos anónimos, creando en su ignorancia una absurda, mal creada novela, tipo parábola gigante, con fines de mejorar los evangelios anteriores. Nada de su contenido son eventos en la historia, ni los hechos, palabras, doctrina, milagros, nada. Y también puedes evaluar el engaño de sacerdotes, que mienten y emiten falsedades. Agradezco tu visita. Si te gustó la información, danos un like y suscríbete para mayor contenido.